Flat. 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 Cuando el 20 de agosto sucede esto, nos destrozó la vida. Mi única hija. Es duro. La tragedia más grave de los últimos 25 años en España. El accidente más grave en los últimos 10 años que se produce en el aeropuerto Madrid-Barajas. Hay más de 100 fallecidos y alrededor de una veintena de supervivientes. Yo hay días que todavía no me lo creo. Perdí a mi hermana, a mi cuñado y a mis dos sobrinos, sus dos hijos. Una familia completa. 154 muertos, que se dice pronto. Con el corazón en un puño es difícil encontrar palabras para describir lo que sienten en estos momentos centenares de familias. No sabes nada, no sabes la cifra de fallecidos, no sabes la cifra de heridos, de supervivientes, no sabes nada. Entonces, siempre tienes la esperanza. Fue un gran error, pero no de una persona sola, sino de mucha gente. Un avión no se cae por un error de una persona. ¿Se podía haber evitado? Pues sí. Yo creo que sí. Por lo menos que esas muertes sirvan para que no haya más muertes en el futuro. Casi 3 años después del accidente de avión de Spanair, la comisión de investigación encargada de analizar las causas del siniestro hace públicas las conclusiones del informe final. Como ya he señalado, hoy la CIA hace público el informe final de la investigación que incorpora en un documento final único el resultado de todo este trabajo. Todo lo que rodea al informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes me resulta indignante. Fundamentalmente son 308 páginas dedicadas a ocultar la verdad. El informe definitivo sobre las causas del trágico accidente de Spanair en Barajas en agosto de 2008 sigue dando que hablar. La Asociación de las Víctimas de este suceso y el Colegio de Pilotos han mostrado su rechazo a las conclusiones de este documento. Se centra única y exclusivamente en una causa del accidente, que es el error humano. Ese informe lo que está diciendo es lo que Spanair, AENA, Boeing, Fomento quiere que se diga. Y aquí no se ha sido valiente. Y se han dejado cosas por el camino. Y no se han dejado por casualidad. Se han dejado cosas por el camino porque afectan a personas que se pueden, digamos, ver dañadas por ello. Lo sangrante que resulta que la Comisión de Investigación Española necesite 308 folios para ocultar la verdad de esta tragedia. Nosotros esperábamos todo menos informe. Desde luego la asociación rápidamente lo que hizo fue dos cosas, que era lo que podía hacer. Una, hacer una nota pública donde decíamos que era un rotundo fracaso institucional porque no se había aprovechado esta tragedia para extraer los conocimientos y evitar que volviera a producirse, que es el objetivo de ese informe. Y dos, buscar aliados rápidamente. Y los aliados estaban en los pilotos. A los pilotos se le echa la culpa del accidente. Se le echa la culpa al tercero que había en cabina. Una de las conclusiones dice que hasta el propio pasaje fue culpable. Ojalá el pasaje se hubiera sublevado, hubieran salvado la vida.
habéis señalado, hoy la CIA que hace público el informe final de la investigación y voy a resumirlas a continuación las principales recomendaciones y conclusiones que están incluidas en el informe. La investigación realizada ha determinado que el accidente se produjo porque la tripulación perdió el control del avión como consecuencia de la entrada en pérdida después del despegue por no haber configurado el avión correctamente. ¿Cómo intenta explicar unas hipótesis de por qué el avión no se levanta? Está marcando un camino ahí que es el que defiende el informe, que es echarle la culpa al muerto. Cuando tú tienes un accidente hay dos actitudes posibles. Una, la de decir, ¿qué podría yo haber hecho para que este accidente no se hubiera producido? Y segundo, ¿qué puedo hacer yo para que este accidente no vuelva a producirse en el futuro? Todas partes están de acuerdo que si hubiese sonado la alarma de mala configuración en despegue, los pilotos hubiesen tenido tiempo suficiente como para abortar el despegue. ¿Quién está equivocado? ¿Ellos o nosotros? Somos muchos más los que estamos de acuerdo con el informe que ha hecho el colegio, con las investigaciones que ha hecho la asociación. Somos muchos más los que estamos diciendo que esto nos sirve para evitar nuevas tragedias que esto. Pero es un chiste dentro de una tragedia que me parece mucho más grave todavía. O sea, que es una burla, ¿sabes?, hacia unas víctimas. Y vamos a ver, ¿esta pieza cuánto vale? ¿Esto cuánto puede costar esta pieza? 50 euros, no sé, por decir, o sea, por decir esto, algo dentro claro, del mundo de la electrónica, una pieza de tema nuevo. El 20 de agosto del 2008 hay un avión que tiene que salir hacia Canarias. Es un avión que tiene un comportamiento anómalo, porque estando ya en posición de despegue, estando ya con el pasaje embarcado, los pilotos detectan una anomalía. Que una sonda, un determinado marcador de calefacción está funcionando en tierra y dice 99 grados. La preocupación tiene que ser muy gorda, porque los pilotos, con esa observación, que es la que figura en el Technical Logbook, llaman al MCC, que ya te he dicho que es una conducta muy extraña, y vuelven para que se revise, porque no salen, no toman la decisión, no están seguros de tomar la decisión correcta si despegan. Como no son capaces de solucionarlo vía telefónica, cuelga su teléfono y pide seguir rodando hacia el aparcamiento para hacer acciones de mantenimiento. Los técnicos encargados de identificar cuál era la pieza rota no la identificaron. Sencillamente aislaron el síntoma. No se buscó el origen del problema y se reparó, simplemente se dejó inoperativo el sistema que estaba dando fallo. El accidente se produce porque los pilotos efectivamente tienen una indebida configuración del sistema de despegue. No se han puesto en posición unas pequeñas piezas auxiliares de las alas, denominadas flaps y slats, que sirven para tomar impulso cuando el avión sube. La fuerza motriz del avión es potenciada por esas pequeñas piezas situadas en la parte dorsal del ala, que provocan la subida, el ascenso del avión, y sin las cuales el avión, por mucha potencia que tenga, sigue recto, pero no se eleva. La avería realmente que condicionó que ocurriese el accidente es que el sistema de alerta de la configuración inadecuada de despegue no funcionó. Porque si hubiese funcionado, los pilotos hubiesen advertido que estaban despegando una configuración errónea y habrían tenido tiempo para cambiar esa configuración y evitar el accidente. Y la tripulación no era consciente de la conexión técnica que hay entre el problema que ellos detectan y el potencial problema que es que no les avise el Take Off Warning System en caso de que no saquen los flaps. Y como tampoco tienen ningún aviso en la cabina, pues ellos efectivamente cometen el error de no sacar los flaps por una cuestión de prisas, de presión, del tema de la puntualidad y de las presiones comerciales. Y cuando se van al aire, ellos no saben, ellos suponen que eso está funcionando perfectamente y que si tienen los flaps dentro les va a sonar. Como no suena nada, pues siguen para adelante. Vamos a hacer un despegue en el que los flaps no van a estar para despegue. Y vais a ver qué tipo de aviso nos da el avión. Tampoco. Como podemos ver, tenemos una luz directamente a los ojos del piloto
que es imposible de ignorar. Además hay un aviso acústico. Pues en este momento ya podríamos abortar el despegue. El avión no va a volar, nos vamos a quedar en tierra porque es la alternativa más segura que tenemos. Todos estamos de acuerdo que si suena la alarma de mala configuración al despegue, se hubiese evitado el accidente. Esto está de acuerdo hasta Spanair. Hasta los propios peritos de Spanair estábamos todos de acuerdo, ¿no? Vale, la conclusión, ¿no? Entonces, lo más importante es averiguar por qué no ha sonado la alarma de mala configuración al despegue. Es lo más importante en la investigación. ¿Cuál es la conclusión de este informe? ¿Cuál es la conclusión respecto a eso? No sé por qué no ha sonado la alarma de mala configuración del despegue. Y peor todavía, no es que no sepa por qué no ha funcionado, sé que no ha funcionado y estoy seguro que no tiene nada que ver con el relé 2.5. Vale, pues esta pieza, ¿vale? La pintamos si queréis como una caja. ¿Vale? Este sería el relé. ¿Vale? Y dentro tiene interruptorcitos como los de la casa, el de la cocina, el del baño, etcétera, ¿vale? Lo voy a pintar así, muy básico, ¿vale? Voy a pintar dos interruptorcitos que tiene esta pieza. Bueno, pues un interruptorcito, ¿vale? Va a ir a la cabina, al TOWS. ¿Vale? Este va a ser el TOWS. Al aviso de configuración. Al aviso de mala configuración de despegue para los pilotos. Y el otro interruptorcito, ¿vale? Lo voy a poner que esto vamos a suponer que va a la luz de la casa, al automático de la casa, ¿vale? Lo voy a poner aquí a la luz, así se entiende, ¿no? A la calefacción del... ¿Vale? Vale, esto iría a la RAD, ¿no? Lo voy a poner así, es el calefactor de la sonda, ¿no? Lo que ocurre es, antes del accidente, en diversas ocasiones, y no continuas, en momentos intermitentes, se detecta un fallo, que es que el calefactor de la sonda RAD está calentando en momentos en los que no tiene que calentar. Es decir, con el avión en tierra. Esta es una sonda que se calienta cuando el avión está en vuelo. Y esta información al calefactor viene de un componente concreto, que es el relé R25, que lo que proporciona es a este sistema, como al sistema TOWS, la información de si el avión está en vuelo o está en tierra. El problema es que la operación que hizo el técnico de mantenimiento es cortar la alimentación al calefactor. No se identificó la pieza lesionada. Sencillamente aislaron el síntoma. Habría que haber ido llevando el origen de esa pieza que calefactaba hacia el motor donde surgiera la energización, el relé R25, que es la pieza que estimamos desde la asociación que está funcionando mal. Yo no puedo asegurar de una forma totalmente rotunda, con un 100% de seguridad, de que el fallo sea de este componente en el momento del accidente, pero desde luego tengo una certeza que es lo más probable. Y con más probable estoy hablando de una cifra tan próxima al 100% como 99, muchos 9%. Lo lógico es hacer, lo primero, una prueba a esta pieza. Joder, y si haces una prueba a la pieza y ya te sale que ha tenido un fallo general, pues lo adecuado es lo primero de todo, ponerlo en el informe, en sus informes oficiales. Lo primero, ponerlo, para que el resto de españoles podamos opinar sobre ello. Y la comisión de investigación llega a la conclusión de que no sabe por qué ha fallado. Y además no publica datos que demostrarían cuál es el origen del fallo. Este accidente es un antecedente claro de lo que luego pasó en el aeropuerto de Miami en el 2008. Jack Uspet es el jefe de operaciones de la compañía y este hombre se queda tan impactado con lo que ocurre que viene e investiga en España, investiga por su cuenta y entonces él llega a una serie de conclusiones y se presenta a ver a la CIA y le dice lo que hay. And I sent a letter on September the 8th to the NTSB stating what I had found in my investigation with our Lanzarote incident on what
the problems that occurred with the pulling of the left ground control relay circuit breaker and all the things that it affected on the airplane. And the most important one was the takeoff warning system. The investigation commission could have immediately put out something and said, hey, check this. ¿Sabes que la misma persona que entrevista a James Haspeth es la misma persona que es la investigadora jefe de la Comisión de Investigación en el accidente Spanair? Es la misma persona. Este hombre se ve impotente de lo que investiga, venir a que los funcionarios de la CIA recojan de la casi tragedia de Lanzarote algo que evite nuevos accidentes y además detecta dónde está el problema. I went to Madrid for 2 days and went to their offices and had an interview with some of the same people that I had seen down in Lanzarote for the initial investigation. Este titular de este periódico, de que avisé a España que podían pasarlo del MD y no hicieron nada, esto va a pedirle explicaciones a alguien. Yo no sé de qué te sorprendes lo que han hecho con este hombre, si con nosotros han hecho exactamente lo mismo. Hemos ido ahí repetidas veces a decirle los problemas que había y enseñarle esta hoja suya y han pasado olímpicamente. Luego, en la ciencia de la seguridad aérea, también se conocía que ese relé estaba vinculado a otros accidentes de aviones que habían tenido unos defectuosos procesos de configuración. Luego, llegar a la conclusión de que cambiando el relé podrían haberse evitado estas disfunciones no era ni algo oculto, ni algo secreto, ni algo difícil de concebir. Something should have been said about that circuit breaker and in the investigation. If they left out this information, then I think it's an omission that they need to go back and investigate. ¿Qué pasa? Si entramos a fondo en esa cuestión, lo que queda en evidencia es la Comisión de Investigación de Accidentes. Estamos hablando de Lanzarote, pero es que en 1987 está Detroit. Un caso exactamente calcado a este nuestro. There's been a major commercial airline crash tonight near Detroit's Metropolitan Airport. Northwest Airlines flight number 255 had just taken off when it experienced trouble and crashed in flames. What happened was very similar to the Detroit accident. The pilots failed to put the flaps and slats down. I told them it was my opinion that the circuit breaker was involved. Un accidente que es calcado de un accidente que ocurrió en el año 87 no puede cerrarse diciendo que la causa del fallo del Takeoff Warning System no se conoce. Ya entonces, desde 1987, el fabricante del avión esto lo tenía que haber corregido. Con lo cual la conclusión es que la CIA sabía perfectamente que había problemas en el diseño del Takeoff Warning System del MD y no emitió ningún tipo de alerta de seguridad. Hay un especialista, James Reason, que sostiene la teoría, y esto lo hemos averiguado después. Este señor ya es mayor y, en fin, ha estudiado mucho el tema de los accidentes aéreos. Este señor dice que el origen del eslabón primero de la cadena de un accidente aéreo está en los más altos niveles de decisión de la administración. Un accidente de aviación no se produce por una única causa. Habrás visto que se da la tesis que denominan del queso Gruyère, tiene que haber una alineación de agujeros. Las fallas tienen que estar en hilera. Solo cuando se produce un grupo de actuaciones incorrectas y además concurrentes todas en la misma dirección es cuando se produce el fallo. Entonces aquí estarían los pilotos, aquí estarían los técnicos de mantenimiento, el servicio de mantenimiento de Spanair, aquí estaría el fabricante, en este caso era un MD, actualmente Boeing, y aquí estaría la administración. La administración aquí, aquí y aquí. Entonces, lo que dice este informe de la CIA que es que el accidente se produce solo por estas dos partes.
Son 3 las circunstancias que concurrieron para que la aeronave despegara en esta situación. La tripulación no seleccionó los flaps y los slats para el despegue. La tripulación no detectó el error en la configuración al no utilizar adecuadamente las listas de chequeo. Y el sistema de aviso de configuración de despegue, TOWS, no emitió ningún aviso durante la carrera de despegue sobre esta configuración incorrecta del avión. Cuando uno recompone todo este puzzle y ve que la comisión de investigación solo apunta a la tripulación como causante del accidente y de alguna manera señala a los técnicos de mantenimiento y se para ahí, es porque ha habido algo que les ha hecho pararse ahí. Buenas tardes, señores pasajeros, bienvenidos a bordo de este vuelo Spanair 5065, destino Madrid, les habla el comandante. En unos minutos iniciaremos el descenso al aeropuerto de Madrid, donde estimamos aterrizar aproximadamente a las 15:25 hora local, si el tráfico lo permite, si no será aproximadamente a las 15:30. El tiempo es muy bueno allí, está completamente despejado. La temperatura en estos momentos es de 23 grados, tenemos vientos suaves del oeste. Gracias por su atención, por habernos elegido y espero que hayan disfrutado y estén disfrutando del vuelo. Gracias. No pueden hablar, no pueden hablar. Yo imagino que habría movida, pero claro, él nunca nos reflejó la movida. Hay un comunicado que soltó la sección sindical de Spanair de esa mañana, diciendo que en la presión que estaban viviendo todos, o sea, mecánicos, porque tenían un ERE en ciernes, además tenían problemas de tensiones dentro de la compañía, no les gustaba cómo se estaba deteriorando la seguridad en vuelo por la gestión que estaban llevando a cabo en la compañía. ¿Ah? Y eso lo ponen por la mañana. Y el accidente ocurre por la tarde. El 5 de enero de 2006 tenía asignado un avión en Jerez de la Frontera para hacer Jerez-Madrid. Ese avión presentaba una avería que había caducado y que, según los procedimientos establecidos a nivel europeo y por la propia compañía, no podía volar, salvo que la avería fuese diferente. Pedí al mantenimiento que arreglasen esa avería porque forma parte del criterio facultativo del comandante exigir que una avería se arregle antes del vuelo por seguridad del pasaje. O bien que me confirmen que la avería tiene un origen diferente. Entonces sí estaría dentro de plazos. La respuesta de la compañía fue negar la contestación a ese parte de vuelo y obligarme a volar el avión en esas condiciones. Yo contesté que no podía volarlo porque no está contestado el parte de vuelo tal como requería la propia compañía que se hiciera. Entonces la respuesta fue: usted es cesado de comandante. Que no tenga que elegir entre la vida y la muerte, porque elegir la muerte es volar el avión, elegir la vida es ir al paro. Han sido víctimas de la situación en la que le hemos puesto como sociedad. Y me pongo en la situación de cómo quedaría mi familia en el caso de que yo tuviera un accidente y que luego tuvieran que pasar por el calvario que pasan las familias por las que han pasado las familias de mis compañeros. En parte, sin darnos cuenta, nos sentíamos culpables. Su hijo no es culpable, que es una víctima. Claro, es que es una víctima más. Igual que mi hermano, que también está culpabilizado. Si yo sé que mi hijo pues si usted está convencido, sospechado, no vuela. Claro, pues si usted está convencido de eso, tiene que decirlo. Pero a mí el resquemor que me queda, que para que hubiese sido perfecta la actuación, es que si sabía, como le dijeron, que allá estaba el avión y que estaban allí para cambiar a la gente... Que no estaba el avión. Que había un avión, sí, de reserva preparado. Eso lo dijo la ministra, pero eso no está comprobado. Que no. Si llega a estar el avión, su hijo cambia de avión. A su hijo le estaban presionando para que volase cuanto antes, rápido y mejor. Como sea, usted tiene que perdonarle. Su hijo hizo lo que debía. Y ya está. Y se lo estoy diciendo yo, que llevo 4 años investigando esto. Mi hermano sabía que avería había y él confiaba en que ese avión podía volar porque un mecánico dijo que podía volar. Exacto. Y mi hermano sabía que tenía una avería y voló. Eligió entre la vida y la muerte. La vida era dejar el avión en tierra e irse al paro porque los echaban. La muerte era intentar volar el avión. Haberse negado y haber dicho, yo con este avión no vuelo. No, porque a él le dijeron que el avión ese estaba bien. Y que lo que tenía, le quitaron el difusor Z29 y los técnicos despacharon el avión sin saber lo que tenía. Es usted que yo, la gran pena que tengo... Bueno, no se preocupe. No se preocupe. Si es que mire, todas las madres... Para
Para mí sería, desde luego, motivo de orgullo el haber conseguido que ese padre se dé cuenta de que su hijo era un excelente profesional y que la situación en la que se vio le desbordó, pero le desbordó porque le hemos puesto en esa situación. En las conclusiones del informe, al final te están diciendo que la tercera persona distrajo, y lo ponen como causa del accidente, a los pilotos. Eso es una tontería común, pero vamos, como un piano de grande. Tú fíjate que desde el primer momento todo el mundo sabía que la tercera persona, como le denominaban en el informe, era Gabriel. La pregunta es, ¿por qué la CIA lo ignora? Pues yo creo que lo oculta por una sencilla razón. Gabriel habla del relé. Y Gabriel le dice al comandante del avión, eso que te han hecho ahí es un parche, es una chapuza. ¿Cambiar el relé? No, lo han quitado. ¿Cómo van a cambiar? ¿Te habéis puesto hielo al final? ¿Habéis enchufado hielo ahí? Por puta madre, ¿eh? ¿Ha bajado mucho? Joder, el tirón. A ver, el problema es que el sensor no volverá a subir. Es un parche lo que han hecho, ¿eh? Se puede hacer así, ¿eh? Pero para no llevarse con sensor para que te dé... No, para que esté dentro del límite. No, eso para que se enfriega mucho antes. Desgraciadamente mi hijo falleció en el accidente y falleció desde el momento en que intentan ocultarlo. Que no se sepa quién es y que no se sepa qué conocimientos tenía. Porque nos puede dañar. Y me hacen ir a los juzgados de Plaza Castilla a escuchar sus últimas palabras para identificar y decir que es él, cuando eso lo sabía todo el mundo. Y no se lo habían dicho al juez que llevaba y que lleva el caso. Las acciones llevadas a cabo por el personal de mantenimiento de Spanair en Barajas para detectar el origen de la avería y para solucionar el calentamiento de esta sonda RAT que se había detectado fueron limitadas. El personal de mantenimiento no realizó un análisis incompleto de la avería, no se consultó el manual de mantenimiento ni se usó la información del sistema de averías de Spanair. Oiga, ¿qué hace? No hemos hecho otra cosa nada más que cumplir con nuestra obligación. Nosotros no somos responsables de que exista una MEL, que no somos responsables que nos obliguen a cumplirla, que no somos responsables porque no hemos participado en su elaboración de que sea tampoco restrictiva. No debería de permitir volar aviones con averías, pero sin embargo es así, y la ley lo permite, las normas lo permiten y la economía lo permite. Hay unos esfuerzos desmesurados en poder demostrar que ha habido un error, cuando es mucho más fácil de ver esos errores en otros eslabones más poderosos que están por encima de nosotros. Y deberíamos de apuntar fundamentalmente hacia la Boeing. Entonces, el fabricante del avión, que con este accidente de 1987 y otros que ha tenido de la serie MD, pues lo mínimo que podía haber hubiera sido poner una alarma redundante. Que hay un informe pericial que dice que esto es un fallo de diseño flagrante. Por un lado está el fallo de diseño que he comentado antes, que es el fallo de que el sistema TOS no esté redundado, pero hay un fallo de diseño, según nuestras investigaciones, aunque esta investigación no puede llegar tan lejos como podría porque no hemos obtenido todos los datos del fabricante, que consiste en que el relé está introducido en un entorno electrónico que reduce significativamente su vida útil. Y en los cálculos que hemos realizado, la duración de este relé es muy próxima a los ciclos de vida que tenía, de los ciclos de vuelo que tenía el avión. Los ingenieros de Boeing que hicieron ese diseño eléctrico o electrónico de ese modelo de aviones, pues habían calculado que esa pieza, ese relé, no se cambiaba nunca durante toda la vida del avión y había que cambiarla cada cierto número de vuelos. Eso es lo que no se puede demostrar fehacientemente porque se le han requerido una serie de datos eléctricos y electrónicos a Boeing durante toda la investigación
a través del juez que ha estado llevando el caso, y Boeing se ha reído de la asociación y del juez. Boeing no colabora en la investigación técnica del accidente porque no hay unos límites definidos. Es decir, Boeing sabe que la investigación técnica está bajo el paraguas de la investigación judicial y que todo lo que salga de la investigación técnica se va a poder utilizar en la investigación judicial. ¿Y a quién le interesa que no salgan esos datos, esos fallos, como el de duplicidad, redundancia o ese fallo de esas pruebas en esa pieza? Joder, si yo fuera Boeing, desde luego no me gustaría que se publicase que tengo un fallo de diseño en aviones que todavía están volando. ¿Qué habría pasado si Boeing llega a aportar esos datos? Se demuestra que aparte de un fallo de duplicidad existe además otro fallo de diseño y se descubre que todos los accidentes que ha habido hasta ahora con esa serie de aviones relacionados con el fallo de alarma de despegue tienen que ver con ese fallo de diseño de Boeing. ¿Qué ocurriría? Incluso yo creo que hay algo que está todavía por encima de eso, y es qué puede ocurrir en el futuro si no se cambia el diseño. Pero es que luego está la administración. Entonces, claro, ya salimos de aquí y decimos que la administración, la licencia que tenía el avión para volar, estaba prorrogada y estaba prorrogada sin inspeccionar el avión. Este avión no tenía todos los permisos vigentes, sino prorrogados. Y estaba en una prórroga también finalizando, estaba en su momento terminal. Hay una petición por parte de la compañía Aviación Civil de prorrogar un mes más el permiso certificado del avión. Y Aviación Civil se lo da y no inspecciona el avión. Estamos convencidos, moralmente convencidos, que si se hubiera inspeccionado, el avión hubiera tenido que entrar en parada completa, tal y como exigía la normativa, y haber arreglado todas esas averías diferidas que tenía. Sin embargo, le dieron el certificado de aeronulidad y lo más dramático es que la CIA reconoce, alegando premura de tiempo, de que no lo inspeccionó. No fue posible llevar a cabo la inspección antes de que finalizara la validez del certificado, estando prevista su realización para el 22 de agosto de 2008. ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza con esto? Por favor, que ya estamos en el antes del accidente. Y yo voy a estas declaraciones del director general de Aviación Civil y está explicando, está reconociendo implícitamente que no hay inspectores porque la administración no puede pagarlo. Pero es que luego venimos aquí y resulta que vuelve a estar la administración que no inspecciona los aviones. Cuando no se inspecciona correctamente, vamos a ponerlo así, vamos a decirlo así, no se siguen unos procedimientos correctamente, por ejemplo, en el caso de tripulaciones, en el caso de mantenimiento, no sé qué, no sé cuántos, todo esto. No se planifica bien el aeropuerto desde donde tiene que operar, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad. Cuando todo esto se produce el caos. Entonces tenemos otro elemento, tenemos otra amenaza. Hay una falta de supervisión que lleva a la industria a prácticamente hacer lo que le conviene en cada momento, que hace muchos años no era tan problemático porque no había la competencia que hay ahora, era prácticamente monopolio y realmente las compañías se autorregulaban, ¿no? Pero en un ambiente competitivo como el que hay ahora, evidentemente las desviaciones o las posibles malas prácticas están presentes, y si no hay una autoridad potente que sea capaz de supervisarlas y de corregirlas, pues tenemos una situación que es de riesgo.
20 de agosto de 2008, yo no sé si lo sabe la gente, había 2 inspectores de vuelo, operaciones y tráfico aéreo en el Estado español. 2. ¿Cómo pueden hacer 2 inspectores la vigilancia de todas las compañías aéreas? Como existe esa carencia, se ha puesto un parche. Aquí pasa un accidente y se tapa, lo primero en España. Se tapa. El caso del inspector de vuelo, Javier Aguado, bueno, esto es un tema de novela. Cansado de llamar a puertas cerradas, Javier Aguado decidió atacar fuerte presentando una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla contra la ministra de Fomento. Se lo informa a la señora ministra y al director general de Defensa en varios informes, sí. ¿Y no le hicieron caso? No, me han expedientado varias veces. Acusaba a Magdalena Álvarez de inhibición grave de sus funciones por no haber hecho caso a una denuncia fechada el 25 de noviembre de 2004. En ella se demuestra que Iberia falseó presuntamente un informe de temperatura de un motor para que un Airbus siguiera volando sin tener que reparar la pieza. Lo hizo otras 5 veces más y la compañía no fue sancionada. Han pasado 4 años desde entonces. Javier Aguado tiene miedo y está cansado de tantas luchas. Le temo a las compañías aéreas. Tienen tal poder, tales influencias en la administración. Iberia, Europa, Spanair, ninguna compañía puede presionar a los pilotos o a los técnicos de mantenimiento o a la propia inspección del Estado por hacer su trabajo. Es una farsa. Yo creo que la inspección no está funcionando y que las compañías hacen, entre comillas, lo que quieren. Cuando descubro estos agujeros en el sistema, me preocupo. Me preocupo. Spanair no puede hacer mal las cosas si el Estado no deja. Este avión estaba averiado. Este avión llevaba varios días averiado. Aunque los mecánicos, los técnicos de mantenimiento no lo hubiesen detectado, aunque los pilotos no lo hubiesen detectado, sí queda un registro de que ahí está fallando algo. Si está fallando durante una serie de días, ese avión hay que pararlo. Y hay una cosa que tenía que estar funcionando en el momento del accidente, que es el programa de análisis de datos de vuelo, que eso es una cosa que ya hacen todos los operadores. Y en Spanair, concretamente en la flota MD, no estaba funcionando y era requisito imprescindible. ¿Qué tiene que ver esto con el accidente? Muy sencillo. Si el relé estaba fallando, se podían haber descubierto esos días atrás en los que falló, se podía haber descubierto por parte del Departamento de Seguridad en Vuelo de Spanair y haber parado ese avión. Si la autoridad permite que Spanair siga operando con eso, sin ponerlo en marcha, no le puede conceder un permiso. ¿Considero Spanair responsable de esa tragedia? Yo creo que la orografía del terreno intensificó y multiplicó por el infinito los destrozos que se supusieron en el avión. O sea, la velocidad que lleva hace que no caiga inmediatamente al fondo del terraplén, sino que caiga más allá del terraplén. Y cae ya sin sustentación, y es lo que hace que en ese momento el avión, al caer completamente plano contra el suelo, tenga un impacto fortísimo contra el suelo, que es lo que realmente destruye el avión. ¿Qué pasa si no está el terraplén? ¿El avión se hubiera frenado, se hubiera seguido en línea recta? ¿Hubiera tenido tantos desperfectos? Probablemente habría tenido muchísimos menos desperfectos de los que tuvo debido a esa configuración del terraplén. Lógicamente tiene que haber una zona de seguridad final donde si el avión se queda largo, por ejemplo, pues tiene que tener un espacio llano.
Es muy difícil cambiar la mentalidad, por ejemplo, de las familias y de que piensen que los pilotos tenían la culpa, y cuando les explicas todo esto, pues ya van entrando en razones y van... o que le intentas explicar de que aquí hay otras responsabilidades y tal, pero no creas que es fácil, ¿no? Hicimos el check-in normal y corriente. A las 12:15 me puso un mensaje que ya estaba en el avión, que parecía que no iba con retraso. Me manda un mensajito que me dice: mami, ya vamos para allá, besitos y tal. Yo no recuerdo ni ver al piloto tenso, ni a nadie tenso, ni pidiendo bajarse, como muchas veces se dijo. Y como a los 40 minutos, yo creo media hora, 40 minutos, el piloto nos informa que ya se ha solucionado la avería y que nos vamos. Iberia 6464, hay un accidente a la parte derecha de la 33 izquierda. De arriba, que está en la pista de arriba, que eso es un avión, Susana, que se acaba de estrellar un avión, me cago en Dios. Que sí, Susana. Atención, bomberos para torre, ¿me recibís? Fuerte y claro, bomberos, adelante. Vamos a ver, posible accidente aéreo. Y además al poco tiempo había una voz por la emisora que decía accidente, sencillamente no comunicaba nada más que había habido un accidente. Accidente, no daba ni lugar, ni zona, ni de qué, si era de coche, de un autobús o accidente, porque ahí es un aeropuerto grande y puede haber accidentes que de hecho ocurren de todo tipo, de laborales o de lo que sea. Había muchas informaciones contradictorias, pero en cualquier caso había una columna de humo importante y había que ir. Que ha llegado la polvareasca allí, Susana, que sí, que eso es un avión, que he visto la bola de fuego. Pues yo recuerdo oír un ruido. ¿Me puede decir qué ha pasado? Desgraciadamente ha pasado, ha habido un accidente en la 36 izquierda. Entiendo que no saben todavía nada, ¿no? No le puedo decir nada. Por el humo sabíamos que era combustible, no sabíamos si era una avioneta, un avión de carga, no teníamos ni idea. Entonces, automáticamente, ya sin saber nada con Torre ni con nadie, nos dirigimos a ver lo que había pasado. Y ahí es un poco donde me empecé a dar cuenta de lo que había pasado, pero lo que yo veía era gente en el suelo y maletas. Yo no vi el avión, o sea, no vi los restos del avión ardiendo. Por lo que a mí me han dicho, ha sido el despegue un MD de Spanair. Ha despegado y después de despegar se ha caído. Son imágenes del siniestro grabadas por un videoaficionado minutos después del fatídico accidente. En ellas se puede comprobar el terrible impacto que sufrió la aeronave, generando 3 columnas de humo que podían verse a kilómetros de distancia. Recordamos que estamos hablando de una de las mayores catástrofes de la aviación española. Íbamos a comer y puse la televisión y en ese momento estaban dando accidente en Barajas. Lo escuché a los vecinos, oír por medio de un patio interior que se había producido un accidente aéreo. Mis hijos viajaban a esa hora hacia Canarias. ¿Pero dónde están los bomberos? Mira los bomberos, donde van ya todos corriendo, mira. Te llegas ahí, te encuentras con aquello y a ver cómo te metes. Entonces, lo primero se trataron de meter, se quemaron las mangueras, uno de los bomberos se quedó aislado en medio de todo el mare magnum de llamas que había por allí, hubo que echarle agua a él para poder ayudarle a que retrocediera. O sea, al principio era muy complicado, muy complicado. En un primer momento no piensas que pueda ser tu hermana. Yo seguí tranquilo, incluso de hecho mismo. Mi mujer en ese momento pues está viendo también la televisión y ve que ha habido un accidente, pero tampoco se lo cree. Después de las dificultades que uno tiene para acceder allí, porque siempre se ha dicho, o sea,
que tardamos mucho, dejamos de tardar, no se tardó tanto. Llegamos ahí, estamos en 4 minutos, menos 3 minutos estamos ya en el frente de fuego que había generado el avión. Bombero, buenas tardes. Mira, es que sabes que estamos aquí en un accidente aéreo. Sí. Y entonces por eso, por si os había llegado algo. Dime, piloto, ¿de dónde? ¿De qué helicóptero? ¿De qué helitransportada? Perdona, mira, yo soy el helicóptero de emergencia de Madrid, de sanitario. Sí. Y estamos en un accidente en Barajas, sí. Y mira, el bomberos de la comunidad no puede enviar ningún medio aéreo hasta que no lo autorice el aeropuerto. Y de momento no tenemos esa autorización. Espera. Bombero, buenas tardes. Hola, mira, soy Eugenio otra vez, el piloto del Suma que te he llamado. Sí. Oye, mira, hay algo para que la autorización que os la agilicemos de aquí o eso, es que me parece, después, ¿sabes que podía ser un avión de pasajeros de 100 y pico personas? Y está rodeado de fuego, entonces me parece algo lamentable que estemos esperando una autorización. Y yo coordiné a los medios aéreos junto con la Torre de Barajas para que pudiéramos apagar el incendio forestal o parte del incendio forestal para que pudieran entrar todos los medios sanitarios y de rescate y de emergencia y tal. Y empecé a esperar a que vinieran a buscarnos. Empecé a mirar a ver si había gente que se moviera y no veía a nadie. Y empecé a notar que cada vez respiraba peor. O sea, pues se mezclaba en voces, lamentos, gente que no te pedía ayuda porque estaban completamente desorientados. Era como si fuera una escena preparada de un guión cinematográfico. Bueno, yo me acuerdo más de una persona concretamente que está encima del fuselaje, completamente encima del fuselaje, sentado en su asiento, girado, o sea, en sentido inverso a la trayectoria del avión y del accidente, y estaba tal cual, o sea, con su camisa blanca, una persona que se había salvado completamente y estaba su sillón encima de todo aquel mare magnum de chapa. Hay supervivientes, hay gente que está sentada en el suelo. Por favor, necesitamos mucha ayuda porque hay mucha gente completamente perdida entre el fuego. Que en cuanto nos dijeron, que nos lo iban diciendo por radio, que había algunos supervivientes, no nos lo creíamos. Y empezaron a pasar minutos y minutos y minutos. Yo empecé a respirar cada vez peor hasta que me di cuenta que tenía un neumotórax a tensión. Y eso mínimamente tarda entre 30 y 45 minutos en instaurarse. Cuando llegaron a los rescatadores, había pasado ese tiempo y quizás algo más. Concretamente, estoy viendo como un nivel del río está subiendo y hay gente que se está ahogando y te están diciendo que se están ahogando. Tú ya tienes que estar pensando cómo puedes sacar a esa gente adelante. Cómo puedes conseguir que el nivel del río o no suba o conseguir que no se ahoguen. Y por otra parte estás viendo la presión de los que ya no se están ahogando, pero se están quemando. La velocidad con la que tienes que hacer es muy elevada porque estás escuchando a supervivientes que te están diciendo que se están ahogando. Claro, te están ahogando, pero tú ni siquiera las ves. Sabes que están metidas entre los restos del avión, los estás escuchando, te están pidiendo a gritos que les saques. Y entonces ya, pues tú imagínate cómo se te pone ya el corazón, porque claro, de la celeridad, de las decisiones que tú tomes, depende la vida de esa gente. Y vimos como pues, un cadáver se tapaba con una manta en una zona apartada, y luego dos, y otro, y otro, y otro, y otro. Si nosotros hubiéramos llegado un poquito antes, quizás un poquito antes hubiéramos apagado el incendio forestal o parte del incendio forestal. Sigue, cuando hay una ambulancia, por favor, que venga mi camión que tengo un niño metido dentro. Por mucho que vayan por la pista, no van a llegar nunca a la acción, le van a dar la vuelta, van a perder tiempo. Yo creo que la actuación de los bomberos, y es una opinión personal, después de haber visto todo lo que he visto, creo que fue impecable. Claro, porque es que aquí hay que diferenciar. ¿Llegaron pronto los bomberos? Por supuesto, en segundos estaban los bomberos. ¿Apagaron el fuego para hacer la operativa? Por supuesto, pero es que el aeropuerto es un recinto cerrado, allí no entra cualquiera. Y recursos hay muchísimos en la entrada del aeropuerto, pero alguien tiene que abrir la puerta, alguien tiene que dirigirlo. El aeropuerto es muy grande. Donde cae el avión es un sitio que hay una columna de humo, pero que no lo identifican en una primera instancia. Entonces, todos sus recursos estuvieron mal gestionados y estuvo mal gestionado por la persona que era responsable de dirigir la orquesta para que los instrumentos funcionaran bien. ¿Por qué el controlador no ve cómo el avión se estrella dentro del recinto aeroportuario? Pues porque el avión ya está en el aire. El avión ha despegado y el avión ha levantado las ruedas de tierra y lo que hay que hacer a partir de ese momento es mirar los aviones que vienen por detrás de él. Ese avión ya se considera en el aire. Con ese avión lo que hay que hacer es esperar un tiempo prudencial
y 30 segundos después del accidente hubiera sido transferido a una frecuencia de radar. No hubiera estado más en el área de responsabilidad del controlador de torre. Hay vídeos brutales donde se ven los medios de emergencia parados y pasan los minutos y pasan los segundos. Y pasa el tiempo y la gente, sabes, que está pues, llorando, gente que está pidiendo ayuda y gente que se está muriendo. Lo que no se puede hacer es tardar 45 minutos en poner recursos sanitarios suficientes para atender un accidente con 172 potenciales víctimas que íbamos en aquel avión. Si hubieran llegado las emergencias en el tiempo razonable que era de esperar dentro del propio recinto aeroportuario, porque nosotros caímos dentro del aeropuerto de Barajas, no caímos en los Montes de Toledo. Cuando tú antes prestes asistencia sanitaria, más posibilidades tienes de salvar a una persona. Que el tiempo es vida. Entonces lo que quiero manifestar y quiero incluso gritar a voz, con toda la voz que me salga del cuerpo, es que si hubieran llegado las emergencias más pronto, hubiera habido más sobrevivientes. Fui al aeropuerto, me volví loca preguntando por todos lados. Nadie era capaz de decirme nada. Ya nadie más se me acercó, yo me iba enterando de ciertas cosas pues porque oía, porque alguien llamaba, por los que estábamos allí. También lo que te hacía mosquear un poco era la cantidad de voluntarios de la Cruz Roja, de psicólogos que había. Entonces ayer te daba a pensar de que la cosa era importante. Al aeropuerto de Gran Canaria han llegado prácticamente el 100% de los familiares de los canarios que viajaban en ese vuelo. Se calcula que puede haber unas 250 personas y la prioridad para ellos es poder llegar a Barajas y tener así información de primera mano porque aquí no tienen ningún dato. Decido irme a Barajas y llego a la Terminal 2 y según estoy llegado a la de 2 estaban subiendo a un autocar a gente para trasladarlo a la Terminal 4. No había una lista, porque no había lista de pasajeros. Allí estábamos esperando, esperemos bastante rato. Esto ya serían las 6, 7, 8 de la tarde. No puedo concluir la hora porque es muy difícil, pero bastante rato y aparecieron 3 personas. Y aquellas personas dieron los nombres de los supervivientes, según ellos, y se le preguntó por varias personas. Y los demás han fallecido. Entonces, allí nos quedamos en un caos tremendo. Hubo personas, porque aquel local donde nos metieron era muy pequeño, estábamos muy apretados y como lo estoy refiriendo, pues se pueden imaginar que allí hubo de... Entonces, pues te vienes abajo, te hundes. No te lo quieres creer. Sigues sin creértelo. Nos dice que es el vuelo que él nunca hubiera querido hacer. Y recuerdo las palabras del piloto, todos los que estamos aquí dentro hemos perdido a alguien.
viaje extraño, muy silencioso el avión, miradas perdidas, no sé. Pero cuando realmente la gente, digamos que ya se despierta de un dulce sueño en el que espera, dice, oye, estarán vivos vuestros familiares, es cuando nombran, cuando nos dicen, vamos a tomar tierra en el aeropuerto de Madrid-Barajas, no se me olvidarán las palabras, y allí les pondremos unos autobuses que los llevarán a IFEMA. Cuando nombra la palabra IFEMA, está ya todo el avión. Dice, no puede ser, claro, porque IFEMA estaba reciente, estaba muy reciente, el 11 de marzo. Recuerdo llegar a IFEMA, aún nadie nos había dicho nada, las únicas palabras fueron las del piloto, y bueno, comenzó a subir unas escaleras y en ese momento me enfrento cara a cara con el padre de los niños que con una mirada me indican que no están. Yo me enteré pues quizás porque fueron a dar la información y lo confirmaron. Yo pregunté a uno de mis familiares y efectivamente me dijeron que mi madre era una de las fallecidas. Estaba esperando que Ana apareciera, ¿sabes? Entonces no... Los demás sí, a lo mejor, yo no lo sé, los demás no sé, yo fui a buscar a mi hija. Mucho jaleo, mucha calor, mucha gente que va y viene, desconsuelo. Yo era un 20 de agosto y tenía frío. Estaba arropada con una manta. Es muy duro volver a aquel sitio, pero quisiera que, si está como estaba, las cámaras volvieran a aquel sitio y vieran en dónde nos entregaban, donde nos hacían ver a nuestros seres queridos. O sea, es tremendo. Cuando yo fui a IFEMA a intentar agilizar el encontrar a mi hijo, fue cuando me di cuenta del caos tan enorme que había allí. Llegó un momento en que tuve que decir, déjenme en paz. Yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo cuanto antes y llevarme lo que quede de él. Y como en España, en todo, gracias a una amiga, pude conseguir que me atendieran pronto. Y a las 11 de la mañana ya estaba yo entrando en el IFEMA, en la sala donde estaba el juez, el forense y donde me iban a dar los restos de mi hijo. Yo pensaba ver a mi niño con sangre, hinchado, yo qué sé, de cualquier forma, pero a mí no se me pasaba por la cabeza que mi niño pudiese estar quemado. La verdad es que allí se nos despertaron los sentimientos más violentos, los sentimientos es que era muy duro, porque es que nosotros le dábamos la enhorabuena a la gente cuando aparecía un cadáver. Me lo han quitado todo porque era todo para mí. Pero bueno, seguramente me servirá para ser más fuerte esta vivencia. Es que yo no sé vivir sin mi hijo, ya está. Y todo supuestamente por un relé, por una pieza que no vale una mierda.
La tragedia del 20 de agosto del 2008 es la tragedia de la muerte de las personas, pero es la tragedia que ha seguido después. El cómo nos trataron, el cómo nos expusieron al escaparate público. Lo único que te puede reconfortar es que te traten con dignidad. Que no te expongan a que te digan ahí públicamente delante de tal, pues que han habido unos supervivientes y que los que no están en esa lista, pues que están muertos. Fue indigno que nos metieran un 21 de agosto en IFEMA con un calor horroroso, con un pasillo donde dejaron colar a toda una serie de gente que iba con los más diversos intereses. El comportamiento de las autoridades públicas respecto a las víctimas, cómo se les recibe en el momento de la crisis, cómo se les atiende, cómo se les protege o no se les protege, cómo se les asiste o no, cómo se realizan las identificaciones de los cadáveres. Hay otros muchos problemas que la asociación denuncia en lo que funcionan mal, pero que también exceden en lo que es ámbito del procedimiento judicial. En esas intervenciones de rescate yo imagino de que allí había gente buena y todo el mundo querría hacer todo el bien posible y hacer todo lo bueno que pudieran y hacer todo. Pero ocurrieron casos tremendos y hubo gente que no, para mí no fue tan buena a lo mejor. Uno de los casos que a nosotros nos pasa al año de pasar esto ya empezamos a mirar, pasemos el primer año fatal, empezamos a mirar cosas, empezamos a mirar y en unos extractos de cuenta una cuenta de una empresa que tiene mi hija, pues nos damos cuenta de que nos hacen 2 transferencias, entre las 2 sumarán unos 5.900 euros, pues 2 meses después del accidente. Alguien ha debido de cogerles la cartera a mis hijos para hacer esas transferencias. He puesto una denuncia en donde dice a quién ha ido esa transferencia y 3 años después, 4 que va a hacer ahora, todavía no tengo respuesta de esa denuncia y quisiera que me dieran. Eso está en el juzgado número 11. Las alianzas tampoco han aparecido. Estos son unas fotos. Esto es el 21 de agosto, el pabellón número 8 de IFEMA. Aquí hay un ejército de personas, ninguna familia, esta información está contrastada. Y aquí están los cadáveres de las personas que iban en el avión. Y toda esta gente que no tenía nada que ver con esta, nosotros nos dejaron enterar. Y esta gente estaba aquí violentando la intimidad y la dignidad de todas estas personas. Yo desde luego denuncio que esto para las familias fue tremendo, porque en nombre de la libertad de prensa aquel día también se nos quitó la dignidad. ¿Te refieres a que se saquen ese tipo de fotos? Sí. Y este informe de la CIEJAC también tenía que haber evitado que esto se produjera. La asociación de víctimas tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque, primero, su voz tiene que ser escuchada. Son afectados directos y, por tanto, son víctimas y se tiene que escuchar su voz. Y, además, ellos no tienen ningún tipo de ganancia con esto. O sea, su pérdida es tan grande que no van a ganar nunca. Ellos están haciendo un trabajo que no les corresponde. Cuando yo me impliqué en esto, lo único que pensaba y lo único que quería era saber por qué murió mi sobrina. El sistema de la aviación civil en España no está bien. Yo me atrevería a calificarlo incluso de casi putrefacto. Aquí no hay nada imposible. Ni siquiera cambiar las estructuras del sistema de la aviación civil en España. No hay nada imposible. Aquí lo único imposible es
que las 154 personas vuelvan y que recuperen la salud del sobreviviente. De resto, nada. Y si esto está mal, habrá que derribarlo. Y la asociación tiene 3 objetivos claros. 1, depurar responsabilidades. 2, que esto no vuelva a ocurrir. Y 3, la asistencia a las víctimas y a las familias de los afectados. Aquí hay muchos padres y muchas madres que lo han perdido todo y esa gente se merece que le den, que le serenen el alma para que puedan seguir viviendo lo que les reste de vida. Que se sepa la verdad lo que pasó y que no vuelva a suceder. El nombre, el DNI y la Ya está, pues ya está, más que suficiente. Esto para aquí.